Hola mi reina, bienvenida otra vez. Este sería nuestro primer capítulo de congruencia. Aprovechando que estamos en inicios de año, en que todo el mundo está con nuevos propósitos, con nuevas metas, hay gente volviendo al colegio, hay gente volviendo a la universidad, hay gente volviendo a sus trabajos o simplemente ya está trabajando pero quiere empezar un nuevo negocio. Vamos a hablar de cómo es que realmente se logra todo eso, porque es muy bonito planear, es muy bonito soñar, pero es muy difícil saber cómo lograrlo y hacerlo. Y en esta oportunidad he decidido que la clave para que logres cualquier nueva meta, cualquier nuevo propósito es la congruencia. Y mira, no me malinterpretes. En estos últimos meses me he leído unos buenos pares de libros sobre disciplina, sobre reprogramación mental, sobre autodesarrollo y sobre autoayuda, se podría decir, pero me he podido dar cuenta que realmente hay un principio básico que los puede resumir a todos y a todos los siguientes libros que vayan a escribir. Y ese principio es la congruencia, nuevamente. Ser congruente, según Google, es ser coherente, lógico y convincente. Es una persona que actúa de acuerdo con lo que piensa y cree. Y es una persona que expresa sus ideas, valores y creencias a través de sus palabras y acciones. Este es el cuadro de la congruencia, decir, pensar y hacer o actuar. Y en donde dice congruencia puedes poner cualquier objetivo, propósito o meta que tengas. Y de acuerdo a esa meta tienes que seguir el triángulo y listo. Ese sería el resumen de cómo ser congruente. Sin embargo, aquí van ejemplos. Ahora, para hablarte yo de congruencia, tengo que tener un poquito de autoridad porque, o si no, no sería convincente mi argumento. Y mi ejemplo es que yo me gradué de Derecho con honores. Yo pasé mi pregrado y me gradué con honores. Y esto lo logré nuevamente siento congruente, porque yo en el colegio nunca fui una persona nerda, nunca fui juiciosa, nunca fui aplicada. Pero cuando entré a la universidad me di cuenta que no podía desperdiciar el dinero que mi papá estaba poniendo en mis estudios, porque desperdiciar el dinero de mi papá era desperdiciar el tiempo que mi papá invertía para conseguir ese dinero. Y eso me parecía imperdonable. Así que mi meta fue, me voy a graduar como una de las mejores de mi promoción. Eso fue lo que dije. Ahora, ¿cómo pensé y cómo actué para lograrlo? Porque ese fue el primer pilar, decirlo. Ahora solo me faltaba pensar y hacer. Así que lo que yo hice en ese momento a mis 17 años fue fingir. Esa fue la manera de pensar. Lo que yo decidí fue que iba a fingir ser una persona totalmente inteligente, una persona aplicada, una persona nerda, en fin, una persona aplicada en los estudios. Decidí fingir ser esa persona. Y lo fingí por tanto tiempo y de tan buena manera que terminé logrando serlo. En pocas clases me estaba convirtiendo en la favorita de los profesores. Era la mano derecha de mi salón de la decana de Derecho. Mis compañeros me preguntaban cosas y realmente me estaba ganando la admiración de mis compañeros porque veían en mí una persona inteligente, una persona aplicada, una persona que, Dios mío, es una muy buena estudiante, seguramente es lo que pensaban. Pero yo en ese momento solo estaba fingiendo que lo era porque yo venía de una vida académica totalmente diferente, súper vaga, nunca hacía mis tareas y realmente solo pasaba porque, no sé, gracia de Dios. Esa fue la manera en la que empecé a pensar. Yo dije, voy a fingirlo y ese fue mi método. Hoy día no haría eso porque he aprendido que fingirlo no es la clave y en realidad te puede llevar a muchas desilusiones, frustraciones, que no es lo ideal para lograr tus metas. Sin embargo, para mis 17 años esa fue una herramienta que me sirvió, pero que hoy día implementaría diferente. Hoy en día lo que haría sería realmente ir adentro de mi estructura mental y empezar a cambiar poco a poco los engranajes, ¿sabes? Y cambiar mis hábitos, muy importante. Después, hacer. No solo bastaba con fingir ser una persona estudiosa, también había que hacer lo que hacen las personas estudiosas, que era estudiar.
y hacer las cosas. Get shit done. La más gringa. ¿Cómo actuaba yo? Lo que hacía era simple. Ponían una tarea hoy mismo la hacía. Si la tarea era muy larga, hoy mismo la empezaba. Y ninguna tarea estaba no hecha 3 días antes de la entrega. O sea, todas mis tareas, todas mis entregas ya estaban hechas 3 días antes mínimo. Tenía tareas que estaban hechas 1 semana, 2 semanas, 5 días antes de la entrega. Y fue algo que me sirvió mucho. Ahora, muy importante, que te conozcas a ti mismo, que conozcas tus falencias, que conozcas tus errores, en donde te cuesta, ¿sabes? Yo, por ejemplo, fallo mucho con mi atención. Fallo mucho con mi dispersión. Soy una persona demasiado dispersa. Soy una persona que dice, ay, voy a hacer esto y bla, 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 y hago agendas y hago un horario y me organizo y a la final no hago nada. Pero yo conozco eso de mí y sé que es algo que batalla en contra de mí misma. Así que lo que hice en ese momento fue, me descargué una aplicación súper simple que no he podido volver a encontrar. La tenía en Android y en Apple nunca la he podido encontrar, pero era una aplicación de tareas en donde tú solo hacías así, en la pantalla se creaba una tarea, podías escoger el color, ponías el nombre, la fecha y qué había que hacer. Y así ponía yo todas mis tareas. Y usaba solo 3 colores. Cosas importantísimas de la universidad, tareas y tareas personales. Eso es lo que yo hacía. 3 señales y sale. Los colores realmente estaban organizados por importancia. Me acuerdo que el fucsia era lo más importante. El morado era lo que le seguía y el azul era algo que tenía un tiempo más razonable para hacer. Pero con base a esos colores hacía todo. Y cuando llegaba la tarde solo revisaba lo que tenían las notas y empezaba a hacer. Destinaba 1 hora específica para hacer mis tareas. Un bloque de tiempo de mi día para hacer mis tareas y luego estaba libre para salir, para ver mis películas, para ver mis series, para leer mis libros, para estar con mis amigos. Y realmente fue una vida universitaria muy chill, muy tranquila. No puedo decir que fui una persona que se mató estudiando. No, realmente no lo hice. No fue mi vida. Más bien me enfoqué en ser congruente y prácticamente con estas 3 cosas. Fingir, escribir las tareas y hacer las tareas es que logré graduarme con honores. 10 semestres después tenía los preparatorios homologados, tenía mi judicatura homologada porque lo que decidí fue escribir, hice un artículo que se publicó en una revista, hice un capítulo que se publicó en un libro y bueno, escribí muchos artículos y prácticamente es que me zafé de todos los requisitos de grado que tenía y me gradué así. Y me gradué con un cartón que decía que me gradué cum laude. ¡Wow! Y esto es básicamente cómo ser congruente. Si tú tienes una meta, si tú tienes un objetivo, tienes que ser congruente con ese objetivo. Tienes que pensar, actuar y hablar concorde a ello. Pero entonces, ¿cómo logro hacerlo? Fácil. ¿Viste este triángulo? Nuevamente, escribe acá lo que tú quieres lograr. ¿Cuál es tu meta? Y concorde a esa meta y a estos 3 pasos. Escribe qué tienes que hacer para lograrlo. Si tu meta es correr una maratón, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que pensar para lograr una maratón? ¿Cómo tendría que ser tu sistema de pensamiento? ¿A qué tendría que estar enfocado tu cerebro, tus acciones, tu día a día, tus hábitos, ¿sabes? Y luego, ¿qué tendrías que estar haciendo para lograr esa maratón? Claramente tienes que salir a trotar, claramente tienes que salir a correr. Seguramente vas a tener que hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de estiramiento, ejercicios de movilidad. Y eso no es un tema extenso, realmente siento que todos los libros de crecimiento personal se podrían resumir en este principio que es ser congruente. Claramente cada uno se puede extender lo mucho que querramos, pero si se entiende la base, se puede entender el resto. Así que eso es, bienvenidos. Muchas gracias por ver el primer video del canal sobre ser congruentes y vamos a seguir con este año. Gracias, mi nena, por verme. Chao.